paladar duro va más abajo. Aquí está el paladar duro y aquí está el paladar blando. Esta es la cavidad nasal. Entonces, es este pasaje musculomembranoso común a las vías digestivas y respiratorias. Por detrás y por delante se comunica con las vías digestivas y con las vías respiratorias. Tenemos un paladar blando, que continúa hacia un caudal del paladar duro, que va a dividir la primera parte de esa faringe en dos. Una dorsal, que es la nasofaringe, y una inferior, que es la orofaringe. ¿Okay? Hacia atrás estas dos áreas coexisten, se terminó el paladar blando, y tenemos dorsalmente el esófago y ventralmente la laringe. ¿Okay? En esta orofaringe conseguimos en las paredes laterales de la orofaringe lo que llaman las fauces. Y allí vamos a conseguir las amígdalas o las tónsilas palatinas. En el perro esas tónsilas están dentro de una fosa, son alargadas y están dentro de una fosa que llamamos fosa tonsilar y están cubiertas por un pliegue. O sea, para verlas, si el perro no tiene una infección en la amígdala, tenemos que levantar ese pliegue porque están ocultas por un pliegue tonsilar. Mientras que en el caballo, al igual que en el cerdo, está diseminada en esas paredes de la orofaringe. ¿Okay? Entonces, recuerden que las amígdalas o las tónsilas es un tejido linfoide, ¿okay? Asociado a mucosa. Allí conseguimos nódulos linfoides, pero que lo diferenciamos de los ganglios. ¿Por qué? Lo diferenciamos de los ganglios porque los ganglios están encapsulados. Los ganglios están encapsulados y tienen vasos aferentes y eferentes. En el caso de las tónsilas o del tejido linfoide asociado a mucosa, ese tejido está subcutáneo, la mucosa, esos nódulos que los tenemos así, no están encapsulados y solo tienen eferentes, no tienen aferentes. ¿Okay? Entonces, seguimos aquí. Esta es la parte exclusivamente respiratoria, que son la entrada de las guanas. Si preguntan cuáles son las aberturas esa sí se la saben, de la faringe. Son tantas pares, tantas impares, ¿verdad? Okay. ¿Cuáles serían? Las guanas, que comunican con la cavidad nasal. El istmo de la fauce, que vamos a hablar de él, que comunica con la cavidad oral. Tenemos el esófago, tenemos la laringe y tenemos los que dijimos, los conductos auditivos internos, las trompas de Eustaquio, que ellas se ubican dorso lateralmente, ¿ves? En el techo y a los lados. En el caso del caballo, esas trompas las podemos observar muy bien porque ellas ya en la faringe se proyectan. En una porción cartilaginosa la vemos bien. En el perro no la vamos a observar a simple vista. Bien. En el momento de la deglución, este epiglotis cierra la laringe para que el alimento pase de la cavidad oral al esófago. Si estamos en respiración, esta cartílago epiglótico, como la compuerta, permite. Y traten ustedes de tragar, para que vean que en ese momento no pueden respirar. ¿Okay? Traten de tragar y ahí no pueden respirar. ¿Por qué? Porque se cierra la laringe, la epiglotis la cierra, en el momento de la deglución. El istmo de la fauce es el istmo de la fauce. El istmo de la fauce nos está delimitando la cavidad oral, el límite entre cavidad oral y orofaringe. ¿Y cómo está limitada? También se lo voy a preguntar. Dorsalmente, arriba el paladar blando. Ventralmente, la raíz de la lengua. La lengua tiene su raíz, cuerpo y vértice. Y lateralmente unos pliegues palatoglosos que van de la lengua al paladar blando. Ese sería el límite. ¿Okay? Palatogloso. De allí hacia atrás tenemos la orofaringe específicamente y hacia adelante es la cavidad oral. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Entendieron? Sí. ¿O lo explico de otra manera? ¿Entendieron bien? Sí.
dorsal a la laringe, tu recorrido comienza dorsal, el plano medio, dorsal a la laringe y tráquea. En el caballo es un poquito más importante que nos estudiemos el recorrido del esófago. ¿Por qué? Porque al caballo se le coloca, se puede colocar una sonda nasogástrica, en el perro no. Entonces, si ustedes son veterinarios y van a pasar una sonda nasogástrica y están viendo el cuello para ver si ven por dónde va la sonda y se van por el lado derecho del animal y no por el izquierdo, están muertos. Porque él, en el caballo, después de la cuarta vértebra cervical, ese esófago que venía por el plano medio se hace izquierdo. Se hace lateral. Entonces, sí, no se podemos, están pasando a la sonda. o por lo menos puedes ir palpando, puedes ir viendo por dónde va. Pero si te vas por el lado derecho, dicen los de veterinario no saben nada. ¿Ok? El esófago tiene sus tres porciones: cervical, torácica, pasa por el mediastino, ¿okay? Y la abdominal. Atraviesa el diafragma. Por cierto, ese músculo diafragma, que fue una pregunta. Es un músculo que separa cavidad abdominal y torácica. ¿Qué es esa descripción? Convexo. ¿Pero por qué superficie? Porque es convexo por la superficie abdominal y extremadamente cóncavo por la superficie torácica. Una porción fibrosa. Tendinosa, centro tendinoso, inserciones, las aberturas. Nada, muchos se limitaban a poner músculo que separa cavidad abdominal a cavidad torácica. Una respuesta para un médico veterinario. ¿Ok? Incompleto. Entonces, ese esófago atraviesa el diafragma y esa porción es muy corta, deja una impresión en el borde dorsal del hígado, una impresión esofágica hacia abajo. El estómago es la mayor dilatación de ese tubo digestivo. ¿Okay? Está detrás en este orden, de adelante hacia atrás: diafragma, hígado, estómago. La tercera estructura que conseguimos allí. Tiene una curvatura mayor, una menor. Aquí hay uno. Por el camino viejo. El cardias, que es la llegada del esófago con un esfínter, y el píloro, ¿okay? Que es el final del estómago, donde continúa como duodeno, intestino delgado. Este estómago se ubica principalmente del lado izquierdo, él es transversal. La abertura del hiatus está llegando ligeramente a la izquierda del plano medio. Él se va a desplazar transversalmente, ¿okay? La vamos a conseguir en el hipocondrio derecho, en el hipocondrio izquierdo, en la región cifoidea, pero principalmente en el lado izquierdo. La parte mayor está en el lado izquierdo. Y el píloro lo ubicamos en el lado derecho. El píloro está en el lado derecho, en el flanco derecho. Este estómago, en el caso del perro, él tiene una gran capacidad de distensión, ¿okay? de expandirse. Tanto que un perro, si come mucho, ese estómago se puede desplazar hacia atrás y hacia abajo, hasta el piso de la cavidad abdominal, hasta la región umbilical. Ustedes no han visto cómo los cachorritos van a comer y cuando regresan tienen parásitos porque están así. ¿Okay? Porque ese estómago tiene esa gran capacidad de distensión, cosa que jamás ocurre en el caballo. El caballo jamás el estómago va a llegar al piso de la cavidad abdominal. Primero se rompe. ¿Ok? En el caballo nunca sucede. Y tanto que come. Pero tiene bastante intestino donde acomodar, donde alojar. Eso sí. En el caballo, pues yo te voy a hablar de caballo después. Voy a irlo combinando. Bueno, algunas cosas. En el caballo, la estructura de las capas del estómago, de la muscular, ¿okay? Ellas en el cardia se entrelazan de tal manera que forman lazos y forman una especie de, lo llaman la corbata suiza. ¿Okay? El esfínter se hace muy potente, es muy difícil abrir ese esfínter, por eso es el motivo por el que el caballo no vomita.
El caballo no puede vomitar porque el esfínter ese es muy potente y no se lo permite. Y eso debido a la disposición de las fibras musculares, ¿sí?, del estómago en esa región. Primero se mueve antes de vomitar. Si vomita porque se le tuvo una atrexia del estómago, se le rompió. Y si vomita es mal. Claro. Si el caballo vomita ya está frío. Ya tiene una ruptura del estómago. Ya no puede salvar. El estómago, el equino es muy delicado por los cólicos, por la disposición anatómica de su colon, que vamos a ver después. Por eso es que a los caballos siempre están pendientes con los cólicos para meterle con una soda en la boca. Hablamos del estómago, donde es su posición y dónde puede llegar. Después viene el intestino delgado. Duodeno, yeyuno y duodeno con su porción craneal. Su porción craneal es en forma de bodadura. Luego una porción descendente que se dirige hacia atrás del lado derecho. Después hace una curvatura, que llamamos porción caudal, curvatura caudal, y después una porción ascendente que es corta, y ahí se continúa con yeyuno ilio. Yeyuno ilio. Después tenemos el intestino grueso, formado por ciego, colon, recto y ano. Vamos a ver aquí el estómago. Está vacío este estómago. Otra cosa es que el estómago del caballo tiene una estructura conocida como marco explicante, que es una línea que Tiene porción glandular. imita la porción glandularia granular del estómago. Y el perro es todo glandular. Eso es verdad, en el perro el estómago es todo glandular. Internamente va a haber unos pliegues muy pronunciados. Los perros son muy propensos a gastritis también. Mi perro tiene mucho sobre Sí, pero no. El duodeno, el píloro se dirige hacia adelante y el duodeno hacia atrás, así que forma esta podadura. Y tenemos ahí la porción craneal. Después tenemos el duodeno descendente, el más largo, después la cruza de derecha a izquierda y continúa como duodeno ascendente. En la primera porción del duodeno vamos a conseguir las papilas duodenales, donde desemboca el 2 o 3 conductos pancreáticos. Hay una papila duodenal mayor y una papila duodenal menor. En la mayor desemboca el conducto colédoco y un conducto pancreático, y en la menor conducto pancreático. Uno, dos. ¿Saben ustedes lo que es el conducto colédoco? No. El hígado, tenemos aquí la vesícula biliar, y aquí están los lóbulos del hígado. De la vesícula biliar sale un conducto, llamamos conducto biliar, ¿verdad? Transporta bilis. Pero de los lóbulos hepáticos están llegando otros conductos, otros ductos biliares que transportan bilis, y después que llega el último conducto biliar, de ahí en adelante lo llamamos colédoco. Después que llega al conducto cístico, el último conducto hepático. De ahí en adelante lo llamamos conducto colédoco. El caballo no tiene conducto colédoco porque no tiene conducto cístico, que es el que se origina a partir de la vesícula biliar, porque no tiene vesícula biliar. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el duodeno. Vamos con yeyuno ilio y lo cortamos. Ahora voy a dibujar el colon, el ciego y el colon. Tiene forma de signo de interrogación. Tenemos un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente, que es el más largo. Voy a quitar aquí este pedazo de duodeno y voy a hacer aquí el ilio. Y aquí tengo el ciego. Comenzamos con el ciego. El ciego es una estructura pequeña, está ubicado en el flanco derecho, es ensortijado, tiene un pliegue que lo une, y este ciego desemboca en el colon mediante un orificio seco
cólico. Y el ilio también está llegando al colon a través de un orificio ilio-cólico. No hay orificio ilio-secal, como ocurre en las otras especies, sino que directamente el ilion abre en el colon, no en el cielo. Entonces tenemos ilio-cólico, seco-cólico. Como siempre les digo, estos dos orificios son hermanos y se apellidan cólico. No se les olvide. ¿Okay? En el caballo vamos a ver que si hay ilio-secal y después seco-cólico. Y en el cerdo también. Entonces, colon ascendente, colon transverso, colon descendente en lado izquierdo y terminamos en el recto y en el ano. ¿Vamos bien? No les he hablado de la topica. El recto con su mucosa y aquí tenemos el ano. En esta parte de la mucosa del recto hay muchísimos nodos linfáticos solitarios y a los lados del ano vamos a conseguir los sacos anales, ¿ok? Los sacos anales son estas estructuras redondeadas que están a los lados. Ellas tienen en su pared un tejido glandular, van a producir una secreción muy maloliente, aceitosa. Eso es lo que les tripan a los perros. Eso es lo que les tripan a los perros. Que lo tienen generalmente los carnívoros, lo que le produce el mal olor en el caso de los zorros, ¿verdad? Ellos al estar en un estrés, un susto que los corrala, hay una contracción muscular y pueden expulsar el contenido de estas glándulas. Eso les sirve también para alejar al enemigo. Entonces, estas glándulas a veces se inflaman, se le ven como dos métricas a los lados del ano, les duele y generalmente las peluquerías cuando los llevan se las limpian, con unos guantes las aprietan y vacían las glándulas. Pero son muy malolientes. Me acuerdo una vez una práctica que estaba buscando le dije, La otra se le olvidó más nunca la bata. por eso que es necesario la bata. El canal anal vamos a divisar unas estructuras, hay una línea ano-rectal, zona columnar, línea anocutánea y zona cutánea, y en la zona cutánea están las aberturas donde desembocan estos sacos anales. También los llaman glándulas paraanales, porque están a los lados del ano. ¿Okay? Aquí en esta vemos mejor esta zona. No me lo quites, a ver. Este no me gusta mucho. A ver. Ah, no, sí está bien. A ver. Guarda ahí. En el examen, seguramente, un lienzo y les digo, ¿qué zona es esta? ¿Qué es esta línea? La más común es esta, pero a veces le tira esta. Agárrame aquí. Esta no nos tiraron. ¿A qué consiga primero? Pero si usted ven una examen la otra. ¿Cuál es el problema? Ok, aquí tenemos la línea ano-rectal, zona columnar, línea anocutánea, vemos las aberturas de las glándulas anales y la zona cutánea. Y aquí vemos los folículos estos linfáticos solitarios que son muy abundantes en la mucosa del recto. Listo con saco anal y canal anal.